Alberto Franceschi esta semana ha sido objeto, protagonista de un pequeño huracán local en las redes sociales que puedo atribuirme a haber sido quien lo desató. Yo he planteado de forma tremendista, sensacionalista, amarillista, el nombre de Alberto Franceschi para ser presidente. ¿Por qué? Porque necesitábamos la atención de la gente. Porque si usted dice, bueno, Franceschi va a buscar la manera de poner a la gente a pensar, la gente pasa de largo. Pero si usted dice, Franceschi presidente, la gente, ¿dónde? ¿Cuál es la campaña? Y las elecciones son mañana. ¿Cuál es el partido? ¿Dónde me anoto yo? Y tal. Y eso dio un resultado maravilloso. ¿Por qué? Porque al momento en que estamos haciendo este programa, hemos recibido 1.761 comentarios distintos de personas planteando sus posiciones con base en lo que dejamos en el programa pasado. Lo que dijimos en el programa pasado era que teníamos, en efecto, una especie de líneas generales que se nos ocurrían. No que se nos ocurrieron en el momento, sino que de alguna manera se tienen pensadas desde hace rato. Que era que ese Consejo de Estado debía tener un organigrama claro y debería tener un presidente que sea el que tenga los plenos poderes para guiarlo, que debería definirse bien el rol de los militares en ese proceso, que había que tener también entre las prioridades la seguridad y el orden público, el tema de la economía, la atención a la catástrofe humanitaria y la justicia. Además de eso, la propuesta principal o una de las propuestas de Alberto Franceschi era que había que establecer lo que era llamado un ampoducto, que es simple y llanamente la extradición inmediata, menos de 24 horas después de todo delincuente que se encuentre en Venezuela solicitado por la justicia internacional. A todo eso le dijimos a la gente, díganos por favor, ¿qué consideran ustedes que debería estar en la lista de prioridades de un Consejo de Estado y qué debería hacerse en ese Consejo de Estado? Entonces quisiera decir lo siguiente. Número uno, quiero agradecerle a toda la gente que nos hizo llegar sus comentarios, que no nos los hicieron llegar solamente en el video en YouTube, sino que por lo menos en mi caso, en distintas redes sociales, por mensajería de todo tipo, me hicieron llegar también sus propuestas, sus nombres, etcétera. En segundo lugar, ratificar que en efecto hemos revisado, y créanme que lo he revisado todos los mensajes, y los hemos ido categorizando y colocando para poder hacer lo que vamos a hacer ahora, que es conversar sobre la prioridad principal que se planteó y plantear algunos asuntos y algunas cosas que vamos a hacer en función de eso. Y en tercer lugar, decirles que en ningún momento hemos abierto un concurso de nombres. Es decir, Alberto Franceschi no está en Miraflores, Alberto Franceschi no está buscando al ministro, al canciller, no está buscando al ministro de hidrocarburos, no está buscando al gobernador del Distrito Federal, sino que, porque también, y esto creo que es algo que debería ser de norma y que le haría mucho bien al país, que se piensa siempre en el nombre de la persona, en un nombre, y después se piensa en los planteamientos. Yo, sinceramente, debo decirle que soy partidario de que se piense primero en cuáles son las prioridades. Luego de que se tengan las prioridades definidas, se diga qué perfil debería tener la persona que se va a encargar de atacar esa prioridad. Y solamente después de tener ese perfil, decir fulano, mengano y mengano cuentan o están dentro de este perfil. Y son las personas idóneas y habría que decidir entre ellos. Pero en esa fase no estamos. Por lo tanto, no, usted tiene que llamar a fulano porque fulano, si no yo llama a él, eso no sirve. Y si usted no llama a fulano, eso se va a caer. Eso, bueno, eso le agradecemos muchísimo esa propuesta, pero nosotros estamos en este momento en las definiciones de cuáles son nuestras prioridades, las que debería tener ese Consejo de Estado a construir. Y resulta ser que yo debo decir que no es una sorpresa para mí, seguramente para ti tampoco, Alberto, pero sí debo decir que me satisface que lo más repetido en los comentarios que nos llegaron por todas las vías sea el petitorio, el clamor entre los comentarios de que esto que nos ocurrió a los venezolanos no puede volver a ocurrir, que tiene que haber justicia
y que no puede haber impunidad. Eso es lo principal. O sea, lo que la gente dice, no, mira, esto, aquí tiene que haber un tratamiento ejemplarizante para quienes cometieron todo esto. Y por supuesto hay una gran preocupación. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo los vamos a capturar? ¿Quién los va a juzgar? ¿Cómo los va a juzgar? ¿Cómo garantizamos que esto ocurra, que esta gente sea castigada y que sea quien sea el que aparezca como cómplice, el que cometió el horror de robarse las elecciones, pero el que sabiendo que le habían robado las elecciones se quedó callado y aguantó y colaboró con el ladrón de las elecciones, por ejemplo? En función de eso, Alberto, te dejo la palabra porque creo que la gente eso, en particular, la justicia, el no a la impunidad de todas esas cosas, lo tiene muy a flor de piel, por lo menos entre nuestra audiencia. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Gusto verte de nuevo. Mira, salvo el detalle de la foto esa que pusiste allí, creo que es el cuerpo de Caldera y le pusiste la cabeza mía, ¿entiendes? Con sus oropeles del poder de la banda presidencial y toda esa vaina, el cordón del Libertador, que tiene dos lecturas. Para algunos era ponerme en ridículo, como sé que no era tu intención, sino dar una concesión elemental a ese fetichismo del poder de los venezolanos que asocian con esos símbolos la autoridad de Estado. Imagínate cómo estarán de devaluados que Maduro no se lo quite encima. Carajo, toda la semana inventa alguna vaina para volverse a poner. Así Entonces, es. Salvo ese detalle de la foto, bueno, la gente me ha llamado, la gente, digo, no, mis amigos se han regocijado de que hubieses tomado esa iniciativa y me llaman generalmente para decirme, coño, que qué vaina tan buena, qué sé yo, etc. Yo leí hasta donde pude esos comentarios que no cesaban y no cesaban y no cesaban de crecer. Mira, ya es una tarea. Ya sería una primera tarea de gobierno leerse 1700 mensajes. Carajo, qué cosa tan, digamos, no es tediosa, es que como quiera que van siempre a ese bendito tema de si se tiene o no se tiene razón cuando se hace este tipo de propuestas. Bueno, en todas maneras ya tendré el tiempo para leerlos a todos. Pero eso a mí me pasa semanalmente, Dani. Yo tengo, qué sé yo, 500, 600, 700 mensajes en los videos que hago, a veces 1000, y la gente, bueno, se despacha allí y aspira a que le responda. Y eso que cometo el disparate de no poderles responder, porque yo no tengo materialmente tiempo para responder, por ejemplo, los mensajes de Facebook, que son otros cientos más, los mensajes de Telegram. Es una vaina impresionante. Digamos, el interés de la gente por estar no solo informado, sino también tener opinión. Ya habrá que clasificar las maneras de cómo puede uno tomar muy en cuenta. Felizmente tú tienes también esa tarea de poder pulsar, y entrando en la pregunta, efectivamente tú leyendo muchísimas interrogantes de los amigos y reflexiones, era sobre el tema de que la impunidad debe quedar atrás en Venezuela a partir de una especie de corte quirúrgico, que es lo que yo vengo defendiendo, Dani, hace años y años. Yo no voy a estar aquí con las poses de yo siempre lo he dicho, pero es que hay pocos venezolanos, debemos existir muy pocos. Mira, a lo mejor es contado con los dedos de una mano y sobran dedos, que desde el primer día de Chávez, a ver, yo quisiera algún día tener esas hemerotecas. En España hay un programa que se llama Maldita Hemeroteca, que es con la que bailan a los políticos que los entrevistan. ¡Pam! Le sacan una vaina de hace 3, 4, 8, 10 años. Yo quisiera alguna vez tener las intervenciones mías en la constituyente, pero antes de la constituyente en la propia Asamblea Nacional, a la cual renuncié yo en marzo, abril del 99, a los 3 meses electos, rompiendo con esa costumbre venezolana del enchufe detrás de una figura como lo era Salah Romer, y entonces él resolvió una cosa distinta a la que yo resolví respecto a Chávez, y yo me separé de ¿cómo se llama eso?
de la jefatura de fracción, como se llamaba eso, de Proyecto Venezuela, y me fui del Congreso también. O sea, eso que llaman la curul, yo la tuve 2 o 3 meses y me fui de ahí para poder hablar como yo quería hablar y me lancé para la constituyente. Pero desde el primer día de Chávez, que testimonio gráfico, la maldita hemeroteca, que estoy a la mujer, me eché una vaina hace 2 o 3 días que me saca una foto y me enseña una foto donde Chávez me da la mano. A la primera línea del Congreso, de la sesión del Congreso, de la toma de posesión, hay personalidades, y yo era entonces el jefe de la fracción parlamentaria más notorio de la oposición, porque ya era beligerante antes de la propia toma de posesión, habiendo sido, digamos, el vocero político de Salas Romer durante ese año y pico antes de la presidencia, de la vaina de las elecciones, y entonces estoy yo de foto solemne en el asunto y Chávez me da la mano. En esa primera fila, cuando él baja de la tribuna allá arriba. Y hay otra vaina que también de la maldita hemeroteca, donde Fidel Castro se detiene y habla conmigo algunos minutos allí. Hay un video sobre eso. Yo recuerdo que me hablaba del imperialismo norteamericano, el imperialismo. O sea, su discurso se lo echaba a quien fuera su víctima ocasional. ¿Y por qué habló precisamente contigo, casualidad? No, Chávez lo mandó, ese es el que puede joder más, hay que tratar de seducirlo. Y vino él con sus dotes hipnóticas a tratar de ganarme para su imán personal. ¿Eso fue en qué momento fue eso? En la toma de posesión del 4 de febrero. En la toma de posesión. O el 2 de febrero, es que Caldera le jode a Chávez la vaina de, ¿cómo se llama? De que sea el 4, no, va a ser el 2, dice Caldera, y lo ponen el 2 a jurar. Entonces lo que hicieron fue 3 días de celebraciones para ellos incluir el 4 en el día ese de la enorme humillación a la Fuerza Armada, a quien los puso a desfilar frente a Castro y frente a él, para celebrar la felonía, el golpismo del 92. Y que esa vaina, Chávez es siniestro desde el primer día. Así o sea, él a la Fuerza Armada la humilla de esa manera. El 4, cuando tú me derrotaste, el 4 de febrero, es el mensaje de Chávez. Yo ahora te obligo a desfilarme, a mí como comandante en jefe de las fuerzas. Completa y absolutamente hitleriano. Así es. Yo estoy desde el primer día en esta batalla. Cuando yo salgo de esa toma de posición de Chávez, yo digo, le acaba de meter una bota en el pescuezo al Congreso, Chávez. Le acaba de poner una bota en la cabeza. Chico, no puede ser un opositor. Ahí no me va a ganar nadie. Desde el primer segundo de Chávez, yo soy opositor a Chávez, chico. Al chavismo en el poder. Ahora bien, no es casual esto, porque es que de verdad, esto del pedigrí de la gente que vino oponiéndose al chavismo, yo creo que alguna autoridad moral debemos tener los que hicimos campaña en contra del Chávez durante 2 años para evitar que fuera presidente, y una vez que lo es, no le capitulamos. El Bolsa Caprilito es prochavista desde el primer día, chico, de la Cámara de Diputados el 23 de enero, porque es una vergüenza la presidencia de diputados. Otro día echaremos el cuento de cómo llegó ese muchacho a la presidencia de diputados, incluyendo mi voto, porque era un disciplinado miembro de esa Cámara por Salas Romer. Y ahí está la obra, pues, de aquel... Tú lo nombraste en estos días, ¿cómo se llama? El medio ampón o muy ampón copellano, que dirigía la... Donald Ramírez. Donald Ramírez. Bueno, ese es el candidato de Donald Ramírez que Salas Romer tuvo que calarse también. Porque Donald Ramírez era la primera fuerza opositora no ADECA y mira, la gente puede darle rabia a lo que yo diga, pero los adecos no querían esa directiva de Caprilito y votaron resignados porque la opinión oficial de Acción Democrática, yo recuerdo mucho a Canachemata, por ejemplo, a Lepage, entonces, y al propio Henry Ramos, ¿por qué no decirlo? Que decían, coño, es un disparate que le entreguen la presidencia del Senado a ese militarete ¿cómo se llama? Del coronel Dávila, ¿no? Okay. Y Caprilito entonces la oposición. Ahí se arguía que, bueno, que la tradición del sistema democrático era que, ¿cómo se llama? Que la presidencia del Congreso tenía que tenerle el partido que gobernara.
Sí, era esa especie de pacto de caballeros que había durante la democracia pactada, según la cual el presidente del Congreso tenía que ser del partido del gobierno, aunque no tuviese la mayoría, se le permitía eso, y además de eso se le daban otras prebendas en otros cargos. La Contraloría tenía que estar al mando de alguien de la oposición, y el fiscal tenía que estar en manos de alguien del gobierno, etcétera. Esas especies de fórmulas utilizadas en ese asunto. Todo eso, Alberto, yo creo que podemos decir que todo eso fracasó. Yo creo que eso es importante repetirlo. Esas fórmulas fracasaron. Eso fracasaron. No solo fracasaron, Daniel. Estamos aquí en esta desgracia histórica gracias a que se conservaron esas supuestas costumbres sanas de la vieja democracia. Este es el pacto de canalla que nos llevó, chicos, a la destrucción del Estado venezolano. Porque se le entregó la confianza a un felón, a un conspirador contumaz como Chávez y a Fidel Castro, que era el titiritero de toda esta vaina. No solamente eso, sino que a mí por esa razón es que yo soy tan tajante cuando, frente a la búsqueda de soluciones para el país, lo que me proponen son nombres. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque simple y llanamente me parece que lo principal, lo primordial es establecer las prioridades y luego de eso hablar de los perfiles de las personas que podrían encargarse de eso, que de repente yo no las conozco o de repente las conozco y no me caen bien. Pero es que de eso no puede depender. Pero no hay una contradicción en que tú me propongas y al mismo tiempo hables de perfil, o no, es que ya para ti yo lleno el perfil. Yo creo que tú, habiendo dicho todo lo que acabas de decir, que ya yo lo sabía obviamente, y además de eso, habiendo estado durante estos 22 años diciendo y reclamando y protestando y combatiendo exactamente lo mismo, me parece que eres una de las personas idóneas para pensar en conjunto el cómo y el por dónde debe avanzarse para la construcción de otro país. Por ejemplo, te digo una cosa. A otros idóneos para que encabecemos esta vaina. Por supuesto. Por ejemplo, yo recuerdo claramente, yo no sé, eso debe estar grabado por ahí por alguna parte, lo que era, y me vas a perdonar el desviacionismo electoralista puntual que haré en este momento, que era tu campaña cuando te lanzaste a la constituyente. La campaña que cuando tú te lanzaste a la constituyente, que era una cosa muy corta, hablándole a la cámara, diciéndole algo así, entre chistecito y chistecito, entre picheo y picheo, entre cosas y cosas, están pasando cosas terribles y vamos a ponerle un paraguas a esto, ya está bueno. Yo recuerdo eso, vamos a ponerle un paraguas a esto, ya está bueno, porque de verdad, ya en el arranque de los primeros meses del gobierno de Chávez, ya uno decía, bueno, pero ¿hasta dónde se le va a permitir llegar a esta gente? O sea, ¿hasta dónde se le va a...? Porque ya era una cosa que el avance arrollador para los que creen que no, Chávez se radicalizó por culpa de la derecha que lo intentó tumbar en el 2002. No, amigo. Chávez llegó con el soplete en la mano. Con el soplete en la mano en medio de un rancho de paja. Y la perversión del sistema de la cuarta arranca muy temprano. Hay cosas, Dani, que uno... No es que las diga para uno... ¿Cómo se llama eso? Vanagloriarse o andar ajustando viejas cuentas. Pero algún día se echará el cuento con precisión de que, por ejemplo, la carrera política de Capriles, desde la candidatura a la presidencia de diputados, pasando por la alcaldía de Baruta, la gobernación de Miranda, y hasta hacerlo candidato 2 veces y busca la tercera candidatura, es una obra del chavismo y del castrismo. No por azar, su equipo, digamos, de candidatura terminó siendo los proponentes del Sumi cubano, que busca hacer inversiones de los capitales corruptos de la droga y de la, ¿cómo se llama? Y de los desfalcos en Venezuela para llevar a esos boliburgueses y bolichicos a la economía cubana como tabla de salvación para esa pobre isla chico martirizada por esta clase política, que esa sí pudo lo que el chavismo todavía no ha podido, que es, está bien, ha destruido el Estado, ha hecho, pero nunca se logró lo de Cuba,
que era lograr que ese pueblo, chicos, se entregara como se entregó después de intentar 2, 3, 4 años resistir, y terminó fugándose en masa en aquel Marielito, etcétera, el desembarco masivo en Cuba, y Castro aprovechó para mandarle hasta los delincuentes de Cuba, se los embarcó también para Miami. Pero en Venezuela nosotros tenemos 21 años de Mariel, ¿eh? Un Mariel continuo de fuga y tal, pero también de resistencia, porque no es verdad que el pueblo dejó de pelear. En Cuba dejó de pelear, o lo obligaron a dejar de pelear, y lo han apaleado literalmente en por lo menos 48 de los 60 años. Pero en Venezuela los 20 que llevamos son de rebeldía, Daniel, porque es una vaina rara. Y lo más perverso de esa oposición es que esa rebeldía siempre la han canalizado a la estupidez electoral de creer que Capriles fuera una alternativa real al chavismo cuando era su cómplice fundamental. Fíjate tú lo siguiente. Como el planteamiento fundamental de la gente ha sido que aquí no puede volver la impunidad, que aquí la impunidad hay que detenerla. Bueno, hay que empezar por raspar de la política. No pueden seguir siendo política ninguno de estos bicharracos de la MUD, por ejemplo. Bueno, eso es una forma de decirlo, pero el asunto está en cómo hacerlo. Fíjate, hay un comentario particular que nos hace el señor Nino Brunetti, que es más o menos, creo que una persona que pensó por nosotros. Y emite su punto de vista y nos dice lo siguiente. En cuanto a impunidad, se refirieron a los juicios de Nuremberg y compararon a los chavistas con los nazis. Estos mandaban con férrea hegemonía y Alemania era una máquina de eficiencia y éxito en todos los aspectos. La comparación resulta un cumplido para los chavistas. En cuanto al castigo, creo que lo importante es recuperar hasta el último céntimo de lo embolsillado, y yo lo dejaría hasta ahí. El castigo, como ejemplo, no es tan productivo. Los delincuentes saben que si detenidos van a ser castigados y a pesar de ello delinquen. Por otro lado, los delincuentes saben que serán detenidos y van a ser castigados y a pesar de ello delinquen. Por otro lado, para un corrupto que quedó limpio y se vea la necesidad de dedicarse a cualquier actividad de bajo perfil para sobrevivir, es probable que la humillación le resulte más mortificante que el estar metido en una cárcel, comer y aburrirse. De paso, es hasta posible que, como van a ser tantos, la pasen bien recordando los viejos tiempos de abundancia y placeres, porque recordar es vivir. Si se van a meter presos, que sea con las condenas propias de robo, hurto o apropiación indebida, no más, y evitar así que esas condenas tengan sabor a venganza y se parezcan al quita de tú para ponerme yo. Nada de parecernos a ellos. Saludos y sigan así. ¿Por qué leo esto en particular? Porque el señor nos llama a es la visión del que dice, mira, sí tiene que haber una justicia, pero tenemos que tener mucho cuidado de que no nos pase lo que ha pasado en tiempos pretéritos, donde se confunde la venganza particularizada y el linchamiento en un sistema de justicia y al final no se termina haciendo justicia. Y quería dejarte la palabra después de decirte que a mí me parece que esta parte es lo más interesante. Ojo, no estoy comprando al 100% su planteamiento. Yo tengo otra forma de ver la cosa, pero esto donde dice que la humillación que para una persona que se haya apropiado de miles de millones, obligado a no tener nada, a tener que salir a trabajar, de tener que vivir, de la beneficencia, etcétera. Yo estoy seguro que eso sería el peor de los castigos para una persona como Henry Ramos Alú, por ejemplo. Estoy seguro que eso sería uno de los peores castigos para un tipo como Diosdado Cabello, a pesar de que en el caso de Diosdado Cabello, el tema no es la corrupción nada más. Es que estamos hablando de que una cosa es el que se cogió en los reales o se hizo millonario y otra cosa es el que cometió delitos de lesa humanidad, narcotráfico y lesa patria, porque aquí hay unos delitos de lesa patria. Entonces quería decirte, ¿qué te parece si tratamos de categorizar cuáles son los delitos mayores, ¿no? ¿Cuáles son los grandes crímenes que se han cometido aquí para poder saber cuál es la justicia que debería aplicarse en cada caso? Ya. ¿Cómo que se llama el amigo? Nino Brunetti. Brunetti. ¿Eh? Es un consejo muy sano lo de Brunetti. Yo incluso quiero de arranque aclarar, yo no tengo animadversiones personales, a mí me indignan, sí, lo digo abiertamente, lo de los cómplices, lo de los personajes que nos atornillaron este maldito régimen chavista en el poder en Venezuela.
Porque es que hay muchos muertos, chicos, mucho hambriento y muchos muertos de enfermedades. Así y es. Mucho exilio, coño. No, se dice fácil 4,5 millones, 5 millones de venezolanos que tuvieron que hacer. Bueno, uno mismo, pues, ¿por qué carajo uno va a tener, chicos, ya para 6 años? Y todavía hay imbéciles que creen que uno no es... mira, las confusiones en la opinión pública son tales que hay imbéciles que me dicen a mí en una respuesta a algún programa, sí, como usted fue chavista, pero carajo, ¿de cuántas maneras distintas tiene uno que decirlo que uno no fue responsable de esta canallada? Pero que para empezar, alguien podría buscar una manera de hablar de las responsabilidades, de decir, bueno, es que ustedes, los que tuvieron la campaña del 98 fueron responsables. Eso quizás alguien podría por ahí buscar algo, pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que fuiste chavista, que es falso. O sea, es una mentira abierta. ¿Sabes dónde viene eso? Y eso viene, para variar, siempre viene de un equívoco que, bueno, que yo fui de izquierda, bueno, hace 32 años, Daniel, y yo todavía tengo que andar aclarando que yo no sé, que yo fui de una izquierda determinada, que era, coño, contraria a todos los regímenes opresores, en particular era anticastrista, y no sé, me moriré teniendo que aclarar esa vaina todavía. Pero lo importante a retener es que la vehemencia que quizá con la que uno se expresa no solo es parte de la indignación en la que uno está como picado culebra durante todos estos años, sino que efectivamente tiene uno que decirle a la gente y explicar a la gente que uno está dispuesto, si le toca la responsabilidad de dirigir esta cosa, de hacer cumplir este presupuesto elemental que exige la gente, esta urgente necesidad de limpiar el país, chico, del malandraje. Eso porque uno le anime una vaina personal contra, por ejemplo, el caso de este muchacho Capriles. No, chicos, ese es un instrumento definitivamente casi, para decirlo de una manera leve, él mismo es una víctima de su propia estupidez. Entonces, porque mira tú el drama que tiene ese joven, no puede ser candidato ahora porque ya cayó en el descrédito mayor y con aquella angustia que él tiene que volver a ser candidato. Pero ¿para qué carajo? Le digo yo en estos días, ya nos vendiste 2 veces, ¿quieres vendernos otra vez? Oye, claro, pues, ¿qué arrecho era? Porque es que tú sabes que hay gente que tiene son vendedores natos. Entonces él... y como él pertenece a esa raza de carajitos de Caracas, ¿entiendes? De la alta burguesía o de la clase media acomodada y con nexos de hecho con la corrupción, ahí está de candidato en la fila también el Leopoldito para convertirse, y cuando digo ellos dos no es para victimizarlos de como si fueran, digamos, objeto de mis diatribas, no, es que son todos, te agarran todos esos carajitos, todos tan ricos, chicos millonarios. Mira, algún día tendrán que rendir cuenta de 600 millones de dólares que le han dado, chicos, a los Vecchio, a los Guaidó, a todo esto le dieron 600 millones, chicos, nada más que los yanquis. Anda tú a saber cuánto le han dado de otros países, las ayudas, etc. Ahora, cuando uno ve que durante años y años los mantienen en la palestra estas truculencias mediáticas de los cómplices y de los lobbies, uno tiene derecho a indignarse cuando habla de esta gente. Pero tú pedías una cosa que es distinta a esta perorata que te estoy diciendo. Las medidas que hay que tomar sobre el balance histórico que nos lleva a la conclusión de limpiar de verdad el Estado venezolano, me llevó a la conclusión de que hay que destruir este aparato de Estado y construir uno nuevo, porque el germen de la corrupción, el coronavirus de la corrupción venezolana va a seguir con otro Estado si no somos capaces de romper mediante los perfiles, eso de que tú hablas, que las personas deben corresponder a la exigencia mínima de cuál es su plan. Y cuando tú me has hablado, mira, pero tú has pensado, pues esto no es ninguna infidencia. Tú me has propuesto a mí lo de encabezar esta cosa, que me lo habían propuesto otra gente, muy amigos míos, amigos en las redes, que han venido proponiendo mi nombre. Por ejemplo, te pongo el caso, no sé qué relación tengas tú con él, me parece que como somos competidores todos con todos, Wilfredo Bello, por ejemplo, ha propuesto mi nombre en otras oportunidades. Independientemente de las consideraciones que podamos tener unos sobre otros, hay gente que propone también mi nombre. Yo no voy a estar en plan aquí de hacer acopio de mis apoyos personales para una candidatura, porque para empezar quiero que la gente entienda, uno es candidato aquí, el señor Lara Farías me ha propuesto como candidato directo
a usufructuar el primer coche bomba del postchavismo. ¿Entiendes? Digo, porque esa es una posibilidad. El terrorismo como recurso extremo de toda esta cantidad de bicharracos del chavismo y del castrismo, el que vaya a meterse en ese baile de la próxima etapa tiene que saber que será objeto de terrorismo y del más genocida de todos. O sea, no es ninguna candidatura para usufructuar de las mieles del poder. No, es un deber de dar la cara, para asumir la responsabilidad de la limpieza profunda. Y esa limpieza profunda es el tema que te plantea Ruggiero. ¿Cómo hacerlo? De la manera más civilizada, de la manera más previsible. Y él acierta en esto de dejarlos limpios, porque se trata precisamente de no dejarles posibilidad alguna de sacar la cabeza de nuevo. Eso, y en eso tiene razón él, no se trata de cebarse contra el tipo. No se trata de que para haberte envainado 40 años, o para dejarte sin familia, o para meterte en un barco en medio del océano como castigo por décadas. No, mira, es tan fuerte esa medida de dejarlo sin un céntimo, que yo creo que es peor que la prisión. A un corrupto. Bueno, estos carajitos de las fiestas de los Roques, ¿bien? ¿Qué les dolerá más? ¿Bien? Quedarse con los reales y pasar varios años en una cárcel de la que aspirarán salir, o que en una de esas influencias perniciosas de los medios estimulen un indulto, que no sé qué vaina, y lo saquen de la cárcel, o dejarlos limpios. Para mí es dejarlos limpios, es la principal, y además esa es plata del pueblo venezolano que debe ser recuperada. Quisiera preguntarte, dentro de esos delitos, esos grandes delitos a los cuales queremos combatir con un sistema de justicia que acabe con la impunidad, ¿cuáles serían, estoy hablando de los delitos de esta corporación criminal que es el chavismo? ¿Tú pondrías en primer lugar la corrupción administrativa? Bueno, no, porque hay asesinatos. ¿Tú pondrías primero los crímenes de lesa humanidad? Hay crímenes de lesa humanidad, Daniel, pero horribles. A mí, yo te digo, yo quiero verle el hueso. ¿Quién mandó al pobre Albán, chico, desde el 10º piso para abajo, chico? Claro. O sea, porque, antes de perseguir al primer ladrón hay que buscar, ¿entiendes? Y yo creo que hay que, no sé, Tani, yo creo que ha llegado el momento de proponer la pena de muerte, aunque sea temporal, para que los que mataron sean a su vez, bueno, no sé, eximidos de seguir en su vida en este planeta, para decirlo de la manera más delicada posible. ¿Tú plantearías la pena de muerte para crímenes de lesa humanidad? Sí, abiertamente. Ahora, no es de lesa humanidad, Daniel, haberse robado 10.000 millones de dólares de los venezolanos. Eso ya sería, podríamos hablar de un delito de lesa patria, pero cuando se habla de delitos y de crímenes de lesa humanidad, hay una categoría legal para ello. Los crímenes de lesa humanidad están vinculados a ejercicio del poder para acabar con la vida de una persona. Y no acaba con la vida de venezolano, alguien que se robó por supuesto millones de dólares, que lanzó al hambre, a la miseria y a la enfermedad. Por supuesto que sí. Por eso que te digo que hay delitos, hay crímenes de lesa humanidad y hay crímenes de lesa patria. Yo estoy completamente convencido, por ejemplo, que estos delincuentes que se encargaron, ya terminamos con los crímenes de lesa humanidad, y los crímenes de lesa humanidad ya está, han nombrado uno muy particular, que es el caso de Albán. Pero es que hay una tropa completa de delincuentes, de criminales, ¿okay?, de lesa humanidad, que se dedican a ser torturadores, que se dedican a hacer al asesinato vil, sicarios, y que están plenamente identificados. Hay gente de los cuales sabemos sus nombres y sus apellidos, pero es que además de eso hay otra cosa mucho más importante, que de los que sabemos sus nombres y apellidos tradicional, es conocido la natural cobardía de los sicarios y de los torturadores, su cobardía personal al momento en que saben que la justicia los alcanzó. Y yo estoy convencido de que cuando estos bichos que regentan cosas como el DG5, como la tumba, como el SEBIN, etcétera, sean llevados ante un tribunal y se les conmine
a decir de quién recibían las órdenes, qué fue lo que hicieron, de qué manera lo hicieron, cuánto recibieron a cambio, etcétera. Lo que vamos a develar es un inmenso aparato de crimen contra la gente, contra la humanidad, que va a ser inédito en la historia de América. Nosotros vamos a tener un proceso contra esos criminales que va a ser inédito en el continente, porque ni siquiera en las grandes dictaduras, ni siquiera en las dictaduras del Cono Sur, donde se cometieron crímenes horribles, se pudo juzgar se juzgó a los cabecillas, que se les revocó indulto, pero a los torturadores, a los ejecutores de los crímenes, la inmensa mayoría quedó impune. Entonces, ¿de qué hablo yo con esto? Con respecto a lo que tú planteas, la pena de muerte. Bueno, es que allí hay una pequeña situación, que estos crímenes de lesa humanidad, de alguna manera, tienen que ser juzgados y tiene que quedar el pleno consentimiento, o sea, el consentimiento general, nacional e internacional, de que se hizo justicia. Ah, no, es que por delante de todo va este criterio. Tiene que quedar perfectamente claro que no fue Alberto Franceschi o Daniel Lara o quien quiera haya sido el que agarró a unos tipos y los puso frente al paredón y los fusiló. Porque entonces, ¿en qué queda eso? Eso queda entonces en un señalamiento donde al momento en que se quieran revisar las cosas, dicen, no, es que no hubo justicia, eso fue una cuestión que ellos hicieron por su cuenta. Dani, de tal manera... serán juicios que pueden durar 2, 3, 4, 5 años, pero será un juicio y habrá un veredicto donde la gente que impulse estas propuestas propondrá la pena de muerte. Yo creo que ojalá sea legislada previamente de la manera más transparente posible, porque tú sabes que hay unos problemas de los acuerdos internacionales y de no sé qué vaina, que eso hay que verlo. Por eso que yo planteo, por eso que yo considero que basado en lo que ha ocurrido en situaciones bien lamentables y bien difíciles en el mundo, en algunos casos inclusive peor, aunque nosotros creemos que nuestro universo es lo suficientemente horrible para que no haya algo peor, pero el caso de los Balcanes, por ejemplo, que fue una cosa espantosa lo que se dio en los Balcanes, hay un tribunal especial, debe haber un tribunal especial para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Dani, hay un problema con esta discusión, te confieso, que es el tiempo. Sí. Mira, y la competencia, es más, yo no me considero competente para una preciosísima discusión que necesitaría de juristas, etcétera. Pero te voy a ser franco, en la posguerra mundial, en la etapa esta de la Guerra Fría y de la posguerra fría, hay demasiadas cabronerías, chicos, de esos consensos llamados los consensos progre, de lo políticamente correcto, que implica este tipo de legislaciones permisivas para con los delincuentes, chicos, que hayan hecho desastre. Yo te voy a ser sincero, yo creo que Venezuela debe salir. Ya vamos a tener a lo mejor alguna diferencia, pero yo quiero que tú sepas mi posición. Yo creo que Venezuela debe salir de esa Corte Internacional de Justicia, porque no hay derecho a que nadie nos imponga, ninguna nación puede imponernos que los intereses de los venezolanos vulnerados por criminales propios sean protegidos por una legislación de otras naciones. El derecho internacional es muy caprichoso. Sí o no había derecho de Estados Unidos a colgar por el pescuezo a Hussein como criminal de guerra. Pero es que a Hussein no lo colgó por el pescuezo de los Estados Unidos. Bueno, un tribunal. Pero no fue un tribunal. A ver, Daniel. A Hussein se le juzgó en Irak. Ay, papá, Daniel, y el Nuremberg. Esos son entonces así antojos de... No, chicos, esos son políticas del vencedor de la guerra, chicos. Exacto. Bueno, pero es justicia. ¿O es que tú me vas a decir que no había razones pero para por supuesto que había derecho Hussein? Y hay justicia. Yo lo que te quiero decir que nadie nos venga a impedir que los venezolanos, chicos, podamos cepillar jurídicamente, impecablemente, jurídicamente sostenido, que hay unos ampones que destrozaron la nación y la vida de centenares de miles de venezolanos y que deben ser ajusticiados. No porque el criterio internacional, porque la comunidad internacional. Oye, yo no sé qué se hará con la comunidad internacional, si esto equivale a proponer que nos convirtamos en un estado paria.
pero yo observo que algunos países hacen sus vainas y después ves cómo cuadran los demás. Ok, luego. Digo, esto no sé cómo te cae, pero tú No, sabías que yo pensaba así. no, yo no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es que haya justicia. Yo pienso que cualquier alternativa a la impunidad me cae bien. O sea, yo lo que... A toda esta, Dani, de verdad, yo tengo que decirlo porque si no quedaría, no me sentiría yo satisfecho de abrir estos flancos en la discusión. Eso igual no son criterios personales que uno deba asumir. Esta vaina hay que ponerla a estudiar por gente con criterios. Yo sí sé que hay gente que piensa como yo y que a la hora de escogerlos yo no tendría ningún problema en decir, me gusta es este tipo por su integridad personal absolutamente. Y no se trata de radicalitos de las redes, ¿no? Se trata de gente que es perfectamente anónima y no se trata tampoco de ¿cómo se llama? De que tiene que ser una gente nueva, que no. Hay gente que viene de la Cuarta República. Excepcionalmente pudieran haber colaborado con el chavismo en alguna cuestión secundaria, como autoridad universitaria, etcétera, que son más cómplices que el carajo. Pero no importa, vamos a poner que haya también, para no manejar absolutos, mínimo, con gente de la Cuarta, pueden encontrar venezolanos honorables dispuestos a ayudarnos a hacer justicia con un sistema implacable de persecución al delito. Los hay. Ahora, los conozco incluso algunos de ellos. Eso es importante. Hemos puesto de primero los crímenes de lesa humanidad y yo creo que eso es una reivindicación lógica que además la gente normalmente también, a pesar de que no sea, mucha gente cree que la justicia que como eso es algo que la justicia no le llena la nevera a la gente. O sea, que la justicia no es, que el hecho de que se haga justicia termina siendo una cosa como simbólica. Y a mí me parece que si nosotros no hacemos un verdadero parteaguas histórico, después que pase todo esto, y decimos que el año tal empezó la justicia en Venezuela y se acabó la impunidad, todo lo que se haga a partir de ese momento va a estar muy mal. Si nosotros no logramos que las madres, las familias de los asesinados, si nosotros no logramos que los hijos de Oscar Pérez, que los hijos de el Fernando Albán, el marino chico, que mataron hace poco. Del capitán Acosta Arévalo, si nosotros no logramos que esa gente sienta que el Estado democrático no va a permitir, no solamente hizo justicia sobre sus verdugos, sino que no va a permitir que le ocurra jamás a nadie más algo como eso. Si nosotros no logramos eso, esa república va a tener para siempre una mácula en su historia. Entonces, de primer lugar, los crímenes de lesa humanidad, y luego yo no sé si te parece hablar de crímenes de lesa patria, y yo quizá podría hacer una definición en eso. Yo pienso que así como tú has dicho, que en efecto, una persona, un torturador, un sicario, y ojo, porque no me refiero solamente al que le puso electricidad al preso, me refiero también al fiscal y al juez que permitió que una persona se le montara un caso para dejarlo en manos de un torturador. Ese también es lesa humanidad. Pero, ¿qué hacer y cómo juzgar a los personajes que se robaron unos reales destinados al sistema de salud, destinados al sistema eléctrico? Las personas que estuvieron al mando de Cadivi y que disfrazaban como importadores de productos médicos a unos bandidos que no importaban productos médicos, sino que se robaban los dólares preferenciales para alimentar esa maquinita desgraciada del dólar paralelo. Esos podrán decir, yo no maté a nadie, yo no cometí un crimen de sangre. Yo soy inocente de todas esas cosas. En todo caso, lo que hice fue un negocio. Yo lo que soy un emprendedor caído de gracia. Pero pues no. Yo pienso que esos muchachitos de Derwick, por ejemplo, yo pienso que Manuel Barroso, que dirigió Cadivi durante una buena cantidad de años, Hernández Berens, el Tuerto Andrade, Malpica, el sobrino de Cilia Flores, la propia Cilia Flores, todos los que rigieron, Tobias Nóbrega, todos esos bandidos que estuvieron en el manejo de la economía venezolana, en el manejo del sistema de salud, en el manejo de las políticas
Bueno, que fueron de verdad unas políticas de asesinato. Estas cuestiones, entonces equipara lo que hicieron de los sistemas comunistas con la destrucción del agro venezolano. Los que estuvieron en el Ministerio de Alimentación, de tierras, los expropiadores de tierras, los que le expropiaron las tierras a Brito, los que le expropiaron las tierras a las empresas, a la gente como Agroisleña, etcétera. Esos fueron crímenes de lesa patria. Eso no fue corrupción. Ese no fue que se robó unos reales, no. Es que esa corrupción asesinó gente. Bueno, Dani, felizmente tú eres de los que coincide conmigo, o yo contigo, da igual, que aquí no estamos en campaña electoral. Ni se trata de presentar una cara amable para, digamos, ablandar, pues, digamos, las aristas. Y hay que, bueno, coño, es que tú eres muy radical. Dani, yo por años y años, chicos, nadie me paró bola porque era muy radical, decía la gente. Todavía dice, no, es que él es muy radical. Pues yo una vez más quiero reivindicar, porque ese es el radicalismo del que hay que hablar, que curiosamente es el mismo que les molesta a todos los que fueron cómplices de esta cagada durante 22 años. Daniel, tenemos una clase media venal y cómplice en una gran proporción. Tenemos lo mejor y lo peor, chicos, en la élite venezolana. En las capas medias cultas tenemos lo mejor y lo peor de Venezuela. Y en los segmentos humildes hay también perraje, chicos, y gente humilde para, felizmente para nosotros, las mejores reservas del pueblo venezolano están en sus sectores humildes, en sus sectores pobres, en sus sectores empobrecidos. Pero mira, en el Country Club de Caracas hay ampones y hay, digamos, empresarios dignos, chicos, y perseguidos por esta torta de gobierno. Y en la clase media emigrada, porque esa es otra vaina. El que tenía medios se fue para el carajo, Daniel, y tenemos los dos segmentos. Los honorables venezolanos exilados y los que, bueno, mira, incluso, ¿por qué no decirlo, chicos? El Estado, la nación norteamericana, ha accedido a tener en su seno, chicos, piltrafas de Venezuela también aquí, porque Derwish no era una empresa, chico, de Carora, ¿quién? Esas vainas que operaron aquí en Miami, y todavía hay quienes operan desde Miami. Felizmente este estado es lento, pero es muy coherente. Hay una persecución en este momento, yo contra, ¿no? Por lo menos 100.000 venezolanos están siendo echados, anulados a sus visas, etcétera, y hay investigaciones, pero y aquí hay una garantía, aunque sea entre 10 años te envainan, chicos, cuando te inician una investigación en un juicio en Norteamérica. Entonces, la aliada natural para nosotros va a ser Estados Unidos por su sistema judicial, por eso lo del ampoducto. Chicos, yo creo sinceramente, Dani, que yo no me concibo en un país todavía con la fibra sólida suficiente para tener un sistema carcelario, carajo, que funcione, definitiva, con una gran solidez, capaz de tener 30, 40 años unos carajos en la cárcel, sin derecho sin poder fugarse y sin visita y sin esa vaina. Esa vaina le llaman los derechos humanos. No. Jodiste a un país, chico, y tú te tragas 40, 50, 60 años, porque hay que acabar con esa mariquera de que a los 8 o 10 años y que cumple la mitad de la pena. Todas esas son concesiones de estas sociedades de cómplices de delincuentes que han hecho en la posguerra en decenas de naciones estragos contra la justicia y han sido de hecho estados que, digamos, protegen la impunidad de delincuentes. Las penas de Venezuela que emitan Venezuela, me da la impresión de que los Estados Unidos debería ayudarnos con el ampoducto que te he hablado. Chicos, de montar 100, 200, 300 malandros desde las primeras 48 horas y de poner ¿cómo se llama? El Boeing ese que es grande, que nos manden para ponerlo aquí en Fort Lauderdale, chico, con la primera camada de delincuentes de Venezuela, donde ahí los candidatos que los vistan de anaranjado, chicos, y que se pudran en la cárcel. Fíjate cómo los sobrinitos de la Cilia tienen 18 años en él. Y algunos dirán es leve. Bueno, porque esos muchachos eran como iniciados en la creencia estúpida de que ellos iban a ser grandes delincuentes. Pero los tipos hablaron de que iban a llevar cocaína y tenían, no sé si unos kilos nada más, y se envainaron con 18 años. Bueno, ese es para que agarre mínimo de que las penas aquí las cumplen.
en Estados Unidos. Y yo quiero ver la tía vestida de anaranjado también de los muchachos. Y quiero ver a Papi Maduro disfrazado de anaranjado. Y a Diosdado disfrazado de anaranjado. Esta es la parte que publica Diosdado, este partido. Pues ya nos va a agarrar este no, segmento. Por el contrario, esta es la parte que no publica. A mí me llama mucho la atención que en el programa pasado de Diosdado Cabello se atribuyó ser el padre de tu candidatura y tal, todo aquello, ¿verdad? Porque bueno, el pobre Diosdado está encerrado dentro de las cuatro paredes del estudio de esa televisión, no puede salir a obligar a militares a que vayan y le aplaudan. Y yo creo que es necesario darle un mensaje, ya que no está, tanto nos ve, es necesario decir algo. Mire, yo le digo a esto, hablando de los crímenes, hablando de los delitos. Hablamos de los delitos de lesa humanidad, hablamos de los crímenes de lesa patria. Es necesario decirle a todo periodista, comunicador o usurpador del rol de comunicador que esté en el aparato de propaganda del régimen chavista, que ustedes también van a ir presos. Porque lo que ustedes están haciendo es promoción del odio. Lo que ustedes están haciendo es amparar a todos los demás delincuentes que han arrasado con este país. Cada vez que ustedes se niegan a decir que Fernando Albán fue asesinado y sacan la especie de que el señor se suicidó, ustedes están encubriendo crímenes de lesa humanidad. Cuando ustedes no hablan de lo que ha significado el desastre del sistema eléctrico gracias a la corrupción de esos grandes delincuentes que ustedes pusieron allí al mando para que se asociaran con unos carajitos ricos de la clase media caraqueña, de honorables apellidos que se cagaron 1000 veces sobre la prestancia de los apellidos de sus abuelos, pues ustedes son cómplices de todo esto. Ustedes también van a pagar. Dani, una corrección, no son clase media. Esa es la creme de la bourgeoisie, bueno, de la burguesía venezolana. Déjate de vaina. Hubo de todo, Alberto, porque hubo gente allí que uno decía, y al Benedizo también, ok. Uno dice, bueno, y este señor, este no es el hijo del señor fulano. ¿Y qué hace allí? Entonces es necesario eso decirlo también, porque hay gente que cree que esto es un chiste. Esto no es un chiste, aquí ha muerto gente. Aquí han asesinado gente. Aquí ha muerto demasiada gente. Aquí se ha ido de Venezuela demasiada gente. Aquí hay demasiadas penurias. Y los que creen que por estar frente a una cámara haciendo chistecitos en la protección de las cuatro paredes blindadas que tienen, del chaleco imagínate tú la cosa tan infame de tener que hacer un programa de televisión con un chaleco antibala dentro de un estudio cerrado. Dentro de un estudio cerrado. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa que saben el destino que les espera. Dentro de todo esto, ya para terminar, Alberto, hay una tercera categoría. Yo creo que estamos empezando. No, estamos empezando, pero este es uno de los primeros episodios. Siempre te vamos gallo. Hablamos de los crímenes de lesa humanidad, hablamos de los crímenes de lesa patria, donde agrupamos a la cuestión de la corrupción mayor que causó muertos. ¿Okay? Así es. Y luego están, por supuesto, yo también incluiría ahí en esos crímenes, y entonces aquí hay algo que se repite mucho también por aquí. Bueno, que hay que desmontar todo lo que fue ese sistema electoral, que si van a hacer elecciones, acuérdense que no puede ser con el sistema. Por supuesto, la gente piensa en eso. Pero yo, viendo ahorita el tema de la justicia. Necesito un paréntesis de emergencia. Adelante. Los miembros del CNE, desde el primer día de Chávez, todos ellos, hasta hoy, son cómplices de esta macabra dictadura del chavismo en el poder. Para que no anden con que eran de una etapa. No, en los primeros 4 o 5 años, chicos, fue que se armó el sistema de fraude masivo que se hicieron en todas las restantes elecciones. Esto no es un CNE de ahorita no, estos son 22 años. Mira, chicos, yo te voy a decir una vaina. Sala Romer hasta tuvo la seria duda de si no le arrancaron el poder en las cuentas de ese CNE, aquel de honorables de la cuarta. Yo no voy a entrar en esa discusión. Y ahí hubo hasta rumores de golpe porque se quería desconocer esa vaina. A mí me tocó la desgraciada circunstancia de ir al CNE y decir aceptaremos el resultado que diga el CNE. Yo no sé si fue el peor disparate de mi vida decirlo como vocero político de Sala Romer, porque hay quien sostenga que eso ya fue un fraude masivo de la mano de Indra, especialista en grandes estafas ya en el mundo. ¿Entiendes? Pero en todo caso... Eso yo lo enmarcaría
el caso de la delincuencia electoral dentro de los crímenes de lesa patria, porque fueron sin duda alguna unos tipos que montaron un sistema electoral que permitió que se perpetuara en el país la casta criminal y la oposición hecha a la medida de esa casta criminal. ¿Qué me dice de las máquinas, Dani? Exacto. Hay más de un saporrabúo de Caracas que se llenó de plata, y miembros del CNE que se llenaron de plata con las comisiones, ¿cómo se llama?, millonarias en dólares que repartió, chico, ¿cómo se llama?, Smartmatic. Pues si este es un país que se lo llevó el diablo con esta gente, porque tuvo la complicidad de la élite económica, de la élite cultural, de la élite universitaria. Aquí hay demasiado delincuentes, chico, que hizo viable esta hecatombe nacional histórica de Venezuela. Ahora, a veces yo digo esto, Dani, ¿será verdad que poder? Yo no voy a poner una nota de escepticismo. Lo que la gente tiene que saber es que posiciones como esta no son fáciles de digerir, porque la bendita tentación de la gente es creer que si uno hace la vaina ágilmente, tipo Caprilito, pues, que si hace las cosas astutamente, entonces puede superarse. Lo que hay que rescatar de este programa es lo que tú has dicho, a saber, para que haya país otra vez, tiene que haber una ruptura completa y total, quirúrgica, con estos pasivos. Y es eso lo que prueba si tenemos o no una nueva clase política que no puede ser parte o no puede haber emergido de la MUD, no puede haber emergido de los cómplices del chavismo estos 21 años. Eso no es posible. Claro que es posible, pero te voy a decir una cosa que muy poca gente quizás me la entienda. No se fijen en el primer presidente ni en la primera figura de la transición. Yo estoy preparado para hacer la tercera o la cuarta si es que no soy la primera, porque la crisis que viene del derrumbe de las instituciones del Estado, Daniel, empezando por la propia de la cúpula del poder de Estado, eso puede ser un proceso muy accidentado que quizás nos lleve a, no sé, varios meses de... Ahí es donde yo no sigo la lógica a veces de voceros, incluso del Departamento de Estado. Unas elecciones libres y democráticas, que de elecciones para un país, chico, donde se perdió, chico, hasta el derecho a comer hace rato, donde los violadores han hecho lo que les da la gana, donde el amponato reinante. Pero ¿cómo vas a hacer elecciones con un país, además, idiotizado por personajes como Caprilito y el Salzón y todos esos bolsas? Sin duda, Alberto, para terminar por hoy, creo que la tercera categoría de crímenes son los relacionados, y con esto no estoy queriendo decir que no haya otros, sí lo hay, pero el tercero está el tema del narcotráfico, porque no podemos dejar por fuera el asunto del narcotráfico. Eso van juntos muchos de ellos. Porque, claro, pero es que el tema del narcotráfico en el caso venezolano, tomando en cuenta que las principales cabezas del régimen están siendo solicitados precisamente por narcotráfico, y que el narcotráfico les permitió además establecer una estructura de legitimación de capitales, establecer una estructura de financiamiento a actividades ilegales, incluido el terrorismo, que en efecto tendrá que haber una fórmula especial para jugar todo lo que se hizo en esto. Yo creo que tú has puesto, y por eso lo he dejado de último, porque creo que está parcialmente resuelto, porque tú has puesto ya el planteamiento del ampoducto, de que todo aquel que esté pedido por la justicia internacional se mande, pero evidentemente una cosa es el que está solicitado y otra cosa es el que nos va a ir quedando, y las redes están hechas y hay que tumbar todo lo que es el sistema de narcotráfico en Venezuela, ¿no? Sí, déjame acotar una cosa que yo no voy a abogar acá por la inocencia de los chicos, de los sobrinos, los narcosobrinos. Pero si ese par de bolsas los agarraron y les zampan 18 años y se ocupó el Estado americano de envainarlos, pues nosotros le tenemos 1.000, 2.000, 3.000 candidatos, chicos, que son más importantes que ese par de muchachos, que deben estar presos como están efectivamente. Pero por favor, la cantidad de delincuentes del propio gobierno, empezando por la cúpula del Estado, que deben ser llevados entonces ante la justicia del país que ellos han dañado con ese tráfico. Mira, esta gente por fin entendió, los Estados Unidos, quiero decir, hay una coalición de 20 naciones, chicos, patrullando nuestra costa. ¿Bien?
porque lo del Pacífico es también parte del asunto, ¿no? Que metí a Colombia en el tema de perseguir al narcotráfico de forma implacable. Pero la flota americana y otras 15, 20 naciones están en hundir este régimen. La gente a veces no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Dejen quieto que pase esta maldición del coronavirus para que usted vea que están hablando en serio cuando se trata de que las propuestas mías del ampoducto van a quedarse como débiles o pálidas con respecto a lo que viene. Van a envainarlos a muchos de estos bicharracos que gobiernan Venezuela. Y nosotros vamos a estar del lado que los va a perseguir, por supuesto. Ahora, esto se llama, chicos, esa discusión política incesante que va a quedar por delante, Dani, lamentablemente. Yo te veo como apocado hoy. No, para nada. Estoy concentrado. Ah, está concentrado. Mira que no se trata de andar aquí en plan de bocón, de vamos a envainarlo. No, ya va. Esto se puede decir, yo no voy a decir que con sonrisa, pero con la mayor de las tranquilidades. Hay gente con los nervios muy bien puestos, yo me cuento entre ellos, que van a no temblarle el pulso para decidir el destino de la masa de delincuentes que fabricó el chavismo. En las filas de la oposición, en las filas de nuestros capitalistas, tenemos un problema, Dani. Esto es tema imposible de soslayar. Necesitamos que sean llevados a tribunal y a juzgados y a condena los delincuentes financieros de nuestra élite económica. Y ahí no vale que si la confianza y no se gana. No, señor, no vale. Vale que tú te coludiste con un régimen de ampones para enterrar la moneda y para enterrar en el hambre, chico, masiva a los venezolanos. Para tú llenarte de dólares y tener tus capitales afuera. Eso no se puede tolerar para poder sanear, porque habrá una nueva moneda. Habrá un dólar, no sé, por 1, 2 o 3 décadas, o se quedará ya porque será una... Nosotros fuimos parte, chicos, de un sistema durante 3 siglos del Real de A8 español. Cuando toda esta América hispánica era española, tenemos una moneda común con otros países. Podemos volver a tener moneda. Nosotros somos, de hecho, de la zona dólar. Yo abogo porque asumamos esa condición de ser parte de la zona dólar hasta las últimas consecuencias, para erradicar la maldita costumbre de la élite política ¿cómo se llama? De las clientelas, ¿cómo se llama? Imprimir moneda, chicos, para robarse masivamente a expensas de un pueblo sometido a las hiperinflaciones, la cuota, ¿cómo se llama? La mordida del león que le queda a la clase política, a la clase empresarial, por la bendita manipulación financiera. Por todas esas cosas, definitivamente no hay tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer varios programas, Dani, para poder explicar todas las cosas que están pendientes. Precisamente por eso quería decirte que la semana que viene, o mejor dicho, esta semana, porque hoy es lunes, quizás el miércoles vamos a poder tener una conversación con alguien que conoce la materia policial, de forma que nos ayude a contestar algunas preguntas, porque nosotros decimos, mira, nosotros tenemos que combatir a los criminales de su humanidad, a los criminales de Zapata, a los criminales de narcotráfico, a los delincuentes financieros. Necesitamos capturarlos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre? Para eso vamos a conversar a mitad de semana, el miércoles, con el comisario Johan Peña. No sé si tú tienes alguna objeción con que se hable con Johan Peña. No, chico, ¿por qué? Bueno, pregunto, ¿no? Johan es de aquella vieja policía que yo te he dicho. Hay gente que funcionó, que fue de la llamada cuarta, pero no tienen nada que ver con esa vaina. Cumplían funciones específicas con los que el país está en deuda incluso. Ese grupo que comandaba Peña, que su currículum inicial es que infiltró el cartel de Cali, el cartel de Medellín, y se convierte en el prosecutor, es decir, en el perseguidor de la cúpula del narcotráfico de gran escala naciente en Venezuela, y se llevó en los cachos al jefe de la Guardia Nacional, nada más y nada menos, y se montaron los primeros operativos, y en sus credenciales está también que hizo remover y mandaron para acá hasta funcionarios de la DEA que habían sido captados por el narcotráfico en Venezuela. Las credenciales de Johan Peña hablan por sí mismas de una solvencia absoluta y total
para ojalá pudiera contarse con él para la etapa que viene, y sobre todo en materia de liquidación de las calamidades heredadas del narcotráfico. Bueno, para eso entonces conversaremos a mitad de semana, el miércoles, con el comisario Johan Peña, para que, bueno, para empezar quiero ver que si aguanta golpe por la costilla, porque tú a mí no me vas a estar trayendo para acá bate quebrado. O sea, a mí me pone ahí alguien que aguante por la costilla, que yo le pregunte y que me responda, y que no me guabinee. Si no, no. Así no se va a poder. Que sea gente que aguante, que uno le pregunte. No gente que diga, no, pásame el cuestionario primero para yo saber qué es lo que me vas a preguntar. No. Aguante ahí, que le vamos a dar por la costilla. Entonces, mira, bueno, Dani, si es gente que yo respaldo, es porque no sé si el más blando soy yo en comparación con ellos. Así que déjate de presumir que sean distintos. Ya veremos. Ya veremos. En todo caso, por hoy terminamos esta primera evaluación. Las personas que han hecho llegar sus comentarios y sus cosas, que mira, hay unas cosas que son prácticamente que provoca imprimirlas completo, porque los planteamientos son de un desarrollo que de verdad, bueno, hay gente que inclusive nos ha mandado una cosa, ¿cómo se llama? Mire, para las relaciones exteriores, esto es lo que tienen que hacer. Para la defensa, esto es lo que tienen que hacer. Y cosas larguísimas. Y bueno, hay un punto que, con el que quizás vamos a conversar cuando hablemos con Johan Peña, que lo hace una persona que no da su nombre, pero nos hace una pregunta que no la hemos abordado hoy, no la vamos a abordar hoy, pero lo vamos a anotar para los siguientes puntos, que es, mi pregunta para un nuevo gobierno sería, ¿cómo expulsarán a los extremistas islámicos de Venezuela, que hasta una universidad construyeron en la isla de Margarita? A esos terroristas hay que sacarlos de aquí. Entonces, inclusive eso de la recuperación, que nos lo decía alguien más por allí, hay que recuperar la soberanía nacional. Hay que recuperar el control del territorio. Nosotros no podemos permitir que aquí haya unos tipos de Hezbollah en una mina en el arco minero. Mira, Dani, esto me tienes que permitir, así nos excedamos un minuto más. Un minuto, presidente. Chico, aquí nos tiene que ayudar la CIA y el Mossad israelí, chico. Porque ese tipo de problemitas que nos trae el madurismo, eso viene del chavismo. ¿Bien? Yo vi fotos de Maduro con Nasrallah, chicos, enviado por Chávez a Siria. Nosotros financiamos el Hezbollah, que es la organización terrorista más tenebrosa del Medio Oriente, de orientación chiita pro-iraní, que tiene copado, al parecer, buena parte de los negocios esos que hace Maduro. Y lo quieren mucho. El Al-Sami es la figura central de toda esa vaina, de todo ese entramado. Bueno, y el otro temita, para que no nos quede fuera, mire, los funcionarios esos que se cambiron de cara o se cambiaron, digamos, de aspecto en los últimos 2 o 3 años, bueno, yo una vez tengo la mala noticia. Mira, Luis Ortega Díaz, tú no te salvas, Luis Ortega. Tú tienes que pagar décadas de cárcel, ¿oíste? Porque hay demasiada gente que ha sufrido años y años de cárcel y toda clase de privaciones por tu conducta de ampona judicial del chavismo. Digo, por ejemplo, es un parteagua, Daniel, clarísimo. Los que han coqueteado con la Luisa Marbella, como la llama Diosdado, tienen que saber que nosotros no hacemos este tipo de concesiones para lo conveniente. No, porque es que... Y los factores televisivos que en Miami han hecho de Luisa Marbella una especie digamos, probable figura en la transición, bueno, que sepan que eso es también una manera de complicidad abierta con los delitos de esta sinvergüenza a la cabeza de la Fiscalía por más de 10 años, que fue cómplice, chico, de demasiadas tribulaciones que le causaron a tantos venezolanos desde esa maldición de aparato judicial del chavismo. No, está bien, por hoy ya me hiciste indignar bastante hablando de tanto bicharraco que hay suelto por ahí. Recuerde que el miércoles vamos a conversar con Johan Peña a ver si aguanta. Si aguanta esta. Mira, Dani, yo te pido por favor que no repitas ese disparate. ¿Cuál? Si Johan aguanta. Johan es un duro de duros.
Es duro de matar. Cuidado con Willis. Cuidado con que no pueda aguantar esto. Buen reto. El miércoles veremos. Saludos a todos. Ok.